Sebastián, que en su, bueno, donde vive no tiene luz y entonces no puede conectarse a la clase. Me Ok, dijo que le comenten para que lo tome en cuenta. ok, perfecto. Entonces ya son tres, ¿no? O sea, en el caso de tu compañera que no tiene internet, también por problemas, eh, el que me acabas de comentar, y Daniela que se va a retirar en una hora. Ok. Ya hemos iniciado, doctor. Sí, podemos iniciar. Bueno, ok. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar los temas de estenosis e insuficiencia pulmonar. Empezando con la estenosis pulmonar, este se puede definir, paso, se puede definir como un trastorno congénito que ocurre por un desarrollo normal del corazón del feto durante las primeras 8 semanas del embarazo. En la estenosis pulmonar, los problemas con la válvula pulmonar van a dificultar la apertura de las aletas o válvulas que va a permitir el flujo sanguíneo normal desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. En acá se pueden identificar cuatro tipos de estenosis, pero pues el que se va a centrar ahorita es el primero, que es el valvular pulmonar, en donde las aletas o valvas de la válvula son más gruesas o más angostas de lo normal. Además de esta, pueden haber otros tipos de estenosis, como es la supravalvular pulmonar, en donde la parte de la arteria pulmonar justo por encima de la válvula es más angosta de lo normal, igual impide ese flujo. El tercer tipo es la estenosis subvalvular pulmonar, que como su nombre lo dice, está debajo del área de la válvula, y en esta parte el músculo es más grueso y por lo tanto igual estrecha el tracto de salida. Y el último tipo es la estenosis periférica de ramas pulmonares. Aquí la arteria pulmonar derecha o izquierda, o ambas, son más angostas de lo normal. Siguiente. Ahora, desde una vista hemodinámica, la estenosis igual se puede definir como un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la presión arterial. Aquí, es- la estenosis pulmonar puede dividirse en tres intensidades. La primera es la intensa, en donde el gradiente sistólico máximo a través de la válvula pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio. La segunda, que es la moderada, en donde este gradiente tiene un máximo de entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Y la tercera, que es la leve, que es cuando el gradiente es menor a 30 milímetros de mercurio. Aquí, mayormente la causa de la estenosis es congénita, que igual puede ser por carcinoide, puede ser igual por una causa tumoral o por endocarditis. La estenosis puede desarrollarse como una complicación igual de otra enfermedad, y acá el proceso reumático rara vez suele afectar esta válvula. Como dato extra, durante la estenosis se suele presentar una hipertrofia del ventrículo derecho por la obstrucción mantenida del flujo de salida, y la expulsión sistólica aquí se vuelve prolongada. También puede haber una disfunción del ventrículo derecho precoz por no poder adaptarse fácilmente a estas cargas hemodinámicas que se van a dar. Siguiente. Bueno, ya entrando en sí, ¿sí, doctor? Ay, perdón. Bueno, ya entrando sí en lo que es Sí, te la escucho. fisiopatología, sí, en lo que ya es la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que va a haber una obstrucción parcial de esta válvula pulmonar. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a tener ese obstáculo de drenar la sangre hacia la arteria pulmonar. Y pues esto va a tener como consecuencia que principalmente vaya a aumentar la presión sistólica del ventrículo derecho. Y pues este aumento de presión sistólica siempre va a ser proporcional al grado de obstrucción que se encuentre. Y como ya se mencionó, se clasifica pues en tres,
en leve, moderada y severa, dependiendo pues de esta presión. En el caso de la leve, como se mencionó, es menor a 30 milímetros de mercurio, la moderada de 30 a 50, y pues la severa ya es mayor a 50 milímetros de mercurio. Y pues tenemos que en este caso la arteria pulmonar siempre va a mantener su presión normal. Simplemente va a haber un aumento de la presión en el ventrículo derecho o en su caso igual en la aurícula. Y pues esto también va a conllevar a que se prolongue el tiempo de expulsión de la sangre del ventrículo derecho. Sin embargo, pues esto no va a ocasionar ningún gasto pulmonar, debido pues a que la sangre sí va a salir, pues simplemente se va a prolongar su tiempo de expulsión. Y pues como mecanismos compensatorios de esta sobrecarga sistólica y para que se evite pues la insuficiencia, vamos a tener que el ventrículo derecho pues se va a encontrar hipertrofiado y pues que también puede afectar la aurícula, ya que pues igual le va a causar una sobrecarga sistólica y pues se puede hipertrofiar. Siguiente. A las manifestaciones clínicas, en personas que tengan esta estenosis pulmonar leve o probablemente moderada, por lo regular no suelen tener síntomas y acuden pues por primera vez a solicitar asistencia por un soplo cardíaco y al identificarlo, este es el punto de partida para realizar una ecocardiografía. Ahora bien, las personas con la estenosis pulmonar intensa, estos pacientes pueden señalar disnea de esfuerzo o de fatiga de comienzo precoz. También pueden comentar o sufrir este dolor retroesternal anginoso por la desigualdad entre el aporte y la necesidad de oxígeno. El sujeto puede presentar síncope con formas muy graves de obstrucción, en particular en presencia de un elemento desestabilizador, como lo que es la fibrilación auricular, la fiebre, infección o anemia. Respecto a los puntos más importantes a destacar en la exploración física, tenemos a la onda A gigante en el pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular refleja los cambios de presión en la aurícula derecha y esta generalmente equivale a la presión del ventrículo derecho para que pues nos dé información sobre lo que es el retorno venoso al corazón derecho. Acá tenemos una imagen de cómo identificar estas ondas del pulso venoso. Las más importantes es la onda A, que básicamente se refiere a la contracción auricular derecha, y la onda V, que viene siendo el llenado pasivo de la aurícula derecha o más bien la sístole. En este caso podemos encontrar como en la imagen de abajo, viene siendo lo que es un pulso venoso yugular, y en la parte de arriba, esta imagen sacada del Guadalajara, podemos observar cómo se encuentra la onda A gigante. Después tenemos el levantamiento sistólico sostenido de la región paraesternal derecha abajo, que esto es más que nada en la parte de palpación. Podemos encontrar el frémito sistólico en el foco pulmonar, que el frémito es como que esta vibración que se encuentra en el segundo espacio intercostal. También está la presencia del chasquido protosistólico pulmonar. En la respiración se va a separar el primer ruido y con la inspiración se va a juntar a él. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más apretada esté la estenosis, más se va a juntar este chasquido al primer ruido. Entonces, en formas graves no se suele reconocer la diferencia. Aquí, doctor, yo investigué y se dice que, o sea, como que se entrena el oído para como que al momento de escuchar y se sienta que el primer ruido esté como que reforzado, esté un poco más fuerte, ahí se como que se dé a entender que es el chasquido protosistólico. Es efectivamente, o sea, por eso le digo que tienen que escuchar los ruidos. Miren, ¿cómo se gustaría llegar? Todavía conservo unos archivos de ruidos cardíacos. De hecho, pues ya, es más, creo que no lo van a conseguir, pero yo todavía tengo los ruidos cardíacos en el cual, pues, son reproducciones que se hacían, ¿sí? Hace 20, 25 años, más
Estamos hablando que ese video lo obtuve en el 92, en el cual, no video, es un... Audio. empezaba es un audio, pero es en el cual se reproducen todos los ruidos cardíacos. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Obviamente empiezan con lo normal y empiezan a ir a la normalidad. Obviamente pues están todos los soplos, las insuficiencias, el soplo de CIA, lo que me estás diciendo, el reforzamiento del primer ruido pulmonar, del segundo ruido pulmonar o el desdoblamiento, el chasquido de apertura, o sea, todos esos, vamos a decir, sonidos que se hacían por medio de un fonograma, pues yo los tengo. O sea, y pues es un material que les aseguro que casi nadie los tiene. Ahorita que terminemos, o bueno, si terminamos a tiempo, trato de pasarse, los trato de bajar ahorita es que estoy en otra computadora y voy a tratar de grabarlos y se los pongo para que escuchen, pero son como 4 horas que tienen que escuchar de puros soplos. Y eso pues en el examen, bueno, al menos el que yo presenté del consejo para cardiología, pues te ponen lo que son unos audífonos para que tú escuches qué tipo de soplo es, sobre todo pues de la insuficiencia aórtica, que tiene una cantidad importante de signos y síntomas y sobre todo de soplos, y tú identifiques qué soplo es y lo que te ponen ahí a las opciones. Pero hay que entrenar el oído para que pues podamos distinguir entre lo que es un chasquido, lo que es un reforzamiento del primer ruido, el reforzamiento del segundo ruido, el segundo ruido pulmonar acentuado que te da patologías específicas, o lo que es el síndrome de Galabardín, que lo van a escuchar mucho en lo que es la estenosis aórtica, que pues muchas veces lo podemos confundir con un soplo tricuspidio, cuando no, es un, vamos a decir, prolongación por la vibración de las cuerdas hacia lo que es el foco mitral. ¿Sí? Pueden continuar. Gracias. También tenemos la aparición de un soplo sistólico, que cuando es un soplo pequeño, perdón, quiere decir que la estenosis es ligera. En cuanto a que si es intenso, pues ya la estenosis es una forma más pesada, un poco más grave. El segundo ruido estará un tanto más desdoblado, cuanto más apretada sea la estenosis pulmonar. Es correcto, es cuando mientras más apretado se puede escuchar un segundo ruido, un reforzamiento, y eso es muy importante tratar de identificarlo, ¿no? Y cuando es muy apretada, pero o sea, prácticamente está muy estenótica, es más, ni siquiera van a escuchar. ¿Por qué? Porque pues ya hay tantas resistencias que pues el paciente pues no, ya no transmite. Probablemente traten de escuchar lo que es un desdoblamiento o un segundo ruido muy acentuado, pero ya no van a escuchar más. Pero para eso lo tienen que escuchar, tienen que estar escuchando, escuchando, escuchando. Es más, con el solo hecho de que agarren su estetoscopio y se lo pongan todos los días y empiecen a escuchar aórtico, vamos a decir pulmonar, tricuspidio, mitral, el accesorio, que hay un foco accesorio, que lo escuchen para que vean la diferencia de la intensidad de los ruidos, tanto del aórtico, del pulmonar, del tricuspidio y del mitral, y que son completamente diferentes, pero que lo escuchen, que se entrenen a escuchar, y también los soplos de lo que es las carótidas. Hay soplos en las carótidas, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que entre ustedes mismos, o sea, agarren su estetoscopio y se lo empiezan a escuchar. ¿Sí? Bueno, pueden continuar. Bueno, ya pasando a lo que es el diagnóstico, tenemos que en sí la estenosis de esta válvula pulmonar, a menudo, bueno, mayormente se diagnostica en lo que es la niñez, debido pues a que pues tiene un defecto congénito.
Sin embargo, en el caso de los adultos, esta se va a presentar como una complicación de alguna otra enfermedad y pues principalmente se va a hacer a través pues, de los signos y síntomas y pues de la exploración física. Sin embargo, pues aquí tenemos algunos instrumentos que nos ayudan. En el caso del electrocardiograma, tenemos que va a haber signos de hipertrofia ventricular derecha, también que pueda haber un crecimiento de la aurícula derecha y pues este crecimiento se va a reflejar en el electrocardiograma como la presencia de complejos QR en B1. También en lo que son los casos leves puede haber un aumento discreto del voltaje de la R en las derivaciones precordiales derechas, que generalmente se acompañan de ondas T positivas. También puede haber desviaciones del eje eléctrico hacia la derecha y ondas S precordiales izquierdas, que son ligeramente mayores. Y pues en el caso de la radiografía del tórax, que también nos puede ayudar, tenemos que principalmente va a haber una dilatación del tronco de la arteria pulmonar y pues esto se aprecia en la radiografía que se ve pues en la presentación, en la que se ve esta dilatación post-estenótica. También en los casos graves puede haber una reducción de los vasos arteriales pulmonares y también puede haber un llenado del espacio retroesternal por el agrandamiento del ventrículo derecho. Y pues también se puede ver en el caso de la aurícula derecha agrandada. Y pues tenemos que el ecocardiograma va a ser la principal herramienta que nos va a permitir diagnosticar pues la enfermedad y nos permite pues determinar tanto la gravedad y como pues las lesiones bueno, otras lesiones que tenga. Va a mostrar de manera gráfica cómo está la válvula y también se va a valorar el gradiente y la función del ventrículo derecho y pues esto nos va a permitir pues medir las presiones que hay y pues a partir de aquí pues ya se clasificaría como se mencionaba anteriormente. Y el cateterismo que en sí no está, pues bueno, que no se recomienda mucho, sin embargo cuando se hace nos permite evaluar las características hemodinámicas de la obstrucción y pues en sí corroborar la presencia de un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio. Ahora vamos a pasar a la siguiente patología, que es la insuficiencia pulmonar. Y esta ocurre cuando las aletas o valvas de la válvula pulmonar no se cierran completamente, lo que provoca fugas de sangre de regreso al ventrículo derecho. Eso sería como lo contrario de la estenosis. Entre sus causas, la principal es que se da por una hipertensión pulmonar secundaria. También se puede dar como consecuencia de endocarditis infecciosa, por una reparación quirúrgica en la tetralogía de Fallot, por una dilatación idiopática de la arteria pulmonar, por una valvulopatía congénita y en algunos casos se puede dar igual por un síndrome carcinoide, por fiebre reumática o por un traumatismo inducido por catéter. Aquí la insuficiencia pulmonar grave suele ser infrecuente y suele ser secundaria a un defecto congénito aislado caracterizado por la dilatación de la arteria pulmonar y un anillo en la válvula pulmonar. Y bueno, en la imagen pues se puede ver como su falla, así que la sangre retorna al ventrículo derecho. Aquí la insuficiencia pulmonar puede contribuir igual al desarrollo de la dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, un aumento en la precarga y la poscarga, una disminución del soplo diastólico y una disminución de la fracción de expulsión del ventrículo derecho como inductor de compromiso hemodinámico. Cuando este padecimiento es avanzado y grave, puede haber igual dilatación del ventrículo y la aurícula derecha con una elevación de la presión venosa yugular. Siguiente. Bueno, pues este es un estudio de la precarga y la poscarga. Como ya mencionó mi compañero Carlos, su causa más frecuente pues viene siendo la hipertensión pulmonar. Aquí sucede que se disminuye de manera progresiva durante toda la diástole el gradiente de presión inversa
que va desde la arteria pulmonar al ventrículo derecho e impulsa esta insuficiencia pulmonar. En otras palabras, va a existir este reflujo sanguíneo en diástole ventricular que va desde esta misma arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Esto va a producir una sobrecarga del volumen y pues un mayor trabajo al ventrículo derecho. El gasto cardíaco anterógrado se va a conservar durante las etapas iniciales de esta enfermedad, pero es probable que no muestre un incremento con el esfuerzo y que vaya disminuyendo con el transcurso del tiempo. La disminución de la fracción de la expulsión de este ventrículo derecho puede ser el primer indicador de una perturbación endemodinámica. Tenemos igual las manifestaciones clínicas, que como mencionamos, es similar a la estenosis. Las personas con insuficiencia pulmonar leve o moderada, por sí mismos no van a ocasionar síntomas. Hay otros problemas como el de la hipertensión, que son los que más que nada predominan. Y ya las personas con insuficiencia grave, cuanto más grave sea la difusión de esta insuficiencia y el ventrículo, el sujeto puede mencionar el hecho de tener fatiga, disnea de esfuerzo, plétora o timpanismo abdominal e hinchazón de extremidades pélvicas. Física, estos dos son los signos determinantes en esta patología, que la primera es la palpación en la región parasternal izquierda. Es decir, en una arteria pulmonar a mitad de calibre suele producir pulsaciones sistólicas en el segundo espacio intercostal izquierdo, parecido a la que vimos anteriormente del frémito. Y el otro que vendría siendo el soplo de Graham-Hill, que es un soplo de alta frecuencia en área pulmonar. Este se va a irradiar hacia abajo por el borde externo izquierdo y se va a incrementar con la inspiración. Es difícil diferenciar este soplo de la insuficiencia aórtica, que se identifica más a menudo. Que igual, doctor, esto es cuestión de práctica, por lo que entendí. Como mencionaba, pues ya esto es más que nada, y en el primero es más fácil palpar el golpe correspondiente al cierre de la válvula pulmonar en este segundo espacio. Y este soplo de Graham-Hill se conoce básicamente como el signo característico de la insuficiencia de tono alto creciente. Ya en el diagnóstico tenemos que, como mencionó mi compañera, el soplo de Graham-Still pues va a ser característico de esta enfermedad y pues va a ser un soplo diastólico de alto tono tras un seguro ruido pues prominente que se acentúa con la inspiración. Y pues otros datos que nos ayudan, pues está el electrocardiograma, en el cual pues se va a observar hipertrofia del ventrículo derecho y también auriculomegalia derecha. En cuanto a la placa de tórax, igual se puede observar el crecimiento tanto de la aurícula como del ventrículo derecho y puede encontrarse dilatación de la arteria pulmonar. En cuanto a el ecocardiograma, se utiliza mayormente el de Doppler transtorácico y pues este igual, al igual que la enfermedad anterior de la estenosis, pues va a ser el principal estudio, lo cual nos va a permitir pues evaluar la morfología y la función de la válvula pulmonar. También se puede usar la resonancia magnética cardíaca, principalmente para los niños que tienen pues una cardiopatía congénita, ya que pues nos permite ver más a detalle toda la anatomía y pues cuantificar de manera más precisa los volúmenes que se encuentran en el ventrículo derecho. Y por último, igual está el cateterismo, que se utiliza como un método planificado, bueno, como parte de un método planificado transcatéter. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues tenemos primero la estenosis pulmonar, en el cual el método más utilizado va a ser la valvuloplastia pulmonar percutánea o valvuloplastia con globo. Van a haber casos especiales los cuales van a necesitar técnicas quirúrgicas de valvulotomía, como es aquellos pacientes en los cuales la valvuloplastia no mostró resultados satisfactorios, o en aquellos neonatos en los cuales no se le ha podido realizar. Igual para aquellos casos en los cuales exista de forma mixta la estenosis pulmonar y la insuficiencia pulmonar por afectación de la válvula por un carcinoide. En este paciente se van a realizar anuloplastías con parche en el momento de reemplazo de la válvula pulmonar. Pues se menciona que la anuloplastia normalmente se realiza mientras se realizan otros procedimientos quirúrgicos. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia pulmonar, se menciona que en estos pacientes se puede realizar un reemplazo
de la válvula pulmonar y se puede que este sea con un injerto pulmonar. Igual se menciona que en esos casos es común verlos en aquellos pacientes que han sido sometidos a corrección quirúrgica total por alguna patología congénita, entre las cuales se encuentra la tetralogía de Fallot, que se encuentra como una de las principales. Estos pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos van a desarrollar insuficiencia pulmonar, que con el tiempo se van a tornar graves. En cuanto al tratamiento farmacológico de insuficiencia pulmonar, se menciona que van a ser usados aquellos fármacos que se usan en la insuficiencia cardíaca derecha, todo con el propósito pues, de evitar lo que es la congestión pulmonar, entre los cuales pues, destacan los que son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y menciona que uno de los más utilizados es el captopril o el enalapril. Igual se utilizan que son los diuréticos, ya sea tiacídicos o de asa, con el propósito de pues, eliminar cantidades de agua para poder calmar esos síntomas. Siguiente, por favor. Esto. Sí, bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, doctor. sí, bueno, mira, nada más si me digan si están presentes o no. Simplemente nada más digan presente y ya. Aguilar Cantún, Paula Yamili. Presente. Alonso Sabido, Mari Carmen. Presente. Ayala Ruano, María Isabel. Presente. Calderón Domínguez, Jesús. Presente. Carrillo Va, Augusto. Presente, profe. Castillo Nal. Presente. Castillo Sarabia. Presente. Cetina Rosado. Presente. Chin Angulo. Presente, doctor. Fernández Balán. Presente. Flores Melgarejo. Dimitri. Flores Melgarejo, Carlos Dimitri. Presente, doctor. Ok. Góngora Chan, Silvia. Presente. González Cámara, Nelson. Presente. Hernández Méndez, Gustavo. Presente. Juárez Suscanga, Daniela. Maza Ramallo, Juan. Presente. Ornelas Martínez. Saraí. Presente. Pech Casanova, Alan. Presente. Peraza Torres, Aarón. Presente. Rejón Salazar, Diana. Presente. Salazar Más, Santiago. Presente. Sánchez Gutiérrez, José. Es mi compañero que le comenté sobre su Ok. luz. Sierra Pech Julie, pues sí, ya. Y Suárez Cruz, Daniela. Es la compañera que yo le comenté, doctor. Ok, son dos, prácticamente son 22, perfecto. Muy bien. Mire, voy a tratar de ver si les puedo mostrar. Ayer hicimos un estudio, pues bastante interesante, en el cual pues vimos una insuficiencia pulmonar. Ahorita vamos a ver si se los puedo proyectar. Francisco Feria.
No sé si alcanzan a ver, ¿sí ven la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, pues acá pues normalmente ponemos los datos. Se realizó el día de ayer. Fue una paciente que enviaron para lo que es un ecocardiograma con dobutamina. Pero pues ya al hacer lo que es el estudio, pues vean, 29/11/2021, pues ayer a las 12 del día. Entonces, pues nos encontramos con esto, ¿no? O sea, pues es un eje largo en el cual pues vemos la gran dilatación de la aurícula, vemos lo que es la raíz aórtica y vemos el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho prácticamente dilatado y de mayor dimensión que lo que es la aurícula, ¿no? Este es el modo M, lo que ustedes mencionan cuando ustedes mencionan porque no estamos utilizando lo que es el Doppler, ¿sí? Y acá vemos lo que decían sus compañeras, la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Si vemos la dilatación... No se Sí, sí me ve escucha. que proyecta, no se ve lo que proyecta, se ve su pantalla, pero no lo que, la imagen, pues. No se ve la imagen. No. Se ve la carpeta de archivos, doctor. Ok, bueno, pues creo que no, o sea, la verdad es que no se los pude presentar para ponerlos en diapo, pero quedo pendiente con esto. O sea, de hecho, Doctor, Sí, creo que sí, cuando comparte pantalla, o sea, en vez de compartir solo esa ventana, comparte toda su pantalla, sí deberíamos poder verlo. a ver, déjame ver si te puedo compartir toda la pantalla, pero lo que pasa es que es un archivo. Entonces, como es un archivo, déjame ver. ¿Logran ver o todavía no? No, tendría que entrar a Teams y donde compartió, en vez de dar a las ventanas, le da a pantalla, a pantalla la completa y se debería salir todo. A ver, déjame ver.
Ahorita sí ven en la pantalla. Sí, doctor. A ver si Ya logran vemos la visualizar. pantalla, sus documentos. A ver. ¿Logran ver esto o no? ¿O nada más se ve la carpeta? Sí, solo se ve la carpeta, doctor. Ok, bueno, yo se las preparo y se las presento la próxima clase. Eso sí me queda pendiente porque sí me gustaría que vean eso para que logren identificar de la parte en el cual pues nosotros podríamos visualizar bien lo que es la insuficiencia pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar dilatada, lo que ustedes acaban de mencionar, pues ayer prácticamente pues lo vimos. Y pues también me gustaría ver, mostrárselas porque es muy didáctico, sobre todo el estudio que se hizo ayer, el cortocircuito de la sella, en el cual pues siempre decimos un cortocircuito de izquierda a derecha. Obviamente cuando a mí me dicen un cortocircuito de izquierda a derecha, pues sabemos que hay un cortocircuito que va de la aurícula izquierda hacia lo que es el ventrículo derecho, pero no siempre se ve y en esta ocasión pues se logró documentar y plasmar por medio de lo que es ya incluso está de video el paso de lo que es el flujo sanguíneo del cortocircuito a través de lo que es la aurícula. Entonces, queda pendiente, déjenme preparárselas bien, pasárselas a una carpeta ya comprimida y se las comparto para que ustedes puedan identificar de lo que es una estenosis, de lo que es una insuficiencia y las características que ustedes comentaron de la válvula pulmonar. Es muy raro la válvula pulmonar que a un paciente, por ejemplo el de ayer que tiene 74 años, llegue a esa, vamos a decir, a esa edad y que pues todavía se le esté diagnosticando, vamos a decir, estas alteraciones, cuando pues si se hubiese hecho una buena exploración a esa paciente, pues no se le hubiese escapado a nadie, ¿no? O sea, ya 74 años que tiene la paciente y pues se le está documentando apenas que tiene una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular y pues aunado a eso tiene ya alteraciones de las cavidades derechas en el cual se documenta una dilatación importante del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, tiene una insuficiencia, se ve el cortocircuito, o sea, decimos, no puede ser que una paciente de 74 años llegue a esa edad y que todavía se le esté diagnosticando. ¿Qué significa todo eso o qué nos traduce? Que no escuchamos, que nada más nos sentamos y como ustedes han comentado, vas al seguro y simplemente te sientas y nada más es escribir y la verdad sí es cierto, es mucha carga de trabajo, pero pues por eso les digo, o sea, nos tenemos que apoyar de la tecnología, pero con un fin en el cual pues tengamos como objetivo corroborar lo que nosotros estamos viendo, documentar lo que nos estamos viendo, pero con el apoyo de lo que es la tecnología. La tecnología es magnífica. Yo no estoy en desacuerdo en utilizar la tecnología, pero utilizarla a favor. Todas las valvulopatías las podemos documentar incluso con la clínica, pero para eso existen las técnicas actuales empezando con lo que es la radiografía que nos sirve todavía de utilidad, tiene cierta utilidad, es menor cantidad, pero tiene cierta utilidad. Podemos utilizar lo que es el electrocardiograma y que miren, es tan útil y que podemos identificar patologías importantes. Y que podemos identificar patologías importantes. Pero pues muchas veces
optamos por irnos a una resonancia magnética cuando les he comentado que la resonancia magnética, pues nada más hay prácticamente como en 3 centros, y una resonancia magnética, pues nada más hay 2 personas. Bueno, exactamente una sola persona que puede interpretar las resonancias magnéticas, que es un cardiólogo que se dedica a hacer imagen cardíaca, pero enfocado a tomografía y resonancia magnética. Todos los demás son radiólogos, no son cardiólogos. Y hay una rama de la cardiología que se llama imagen cardíaca ya completa, no solo el eco, sino que también ve la tomografía y la resonancia. Entonces, pues muchas veces, pues sí lo pueden mencionar los libros, pero nuestra realidad es diferente. El gold estándar muchas veces para muchas cardiopatías es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, pues es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Valvulopatías, les aseguro que vamos a encontrar en la gran mayoría de los pacientes, y en la pasantía, como dijo su compañera, la pueden identificar, sí, la pueden identificar, la pueden iniciar tratamiento también. Si el paciente está en una situación precaria en el cual pues incluso no tiene dinero para trasladarse a Mérida, y cuando llega acá a Mérida, nada más porque ve el faro del Mayab, va al estar, va y gasta lo poquito que tiene, cuando les queda corto y les van a cobrar 900 pesos por la consulta y todos los estudios complementarios que le van a hacer, no van a regresar. Entonces, ustedes que van a tener la oportunidad dentro de 4 años, 3 años de estar en una pasantía, pueden escucharlo. Yo no estoy diciendo que descuiden lo que es el tratar de estudiar para la residencia y todo, pero también que estudien y escuchen a los pacientes, y no solo los que se vayan a llevar para cardio. Este es de forma general. Les va a servir en medicina interna, les va a servir en cirugía. O sea, a veces quisiera cambiar muchas cosas en el sentido de ver que el cirujano no solo dedique a ser cirujano, y que después de ser cirujano pues ya deje al paciente nada más así sentadito, sino que le dé seguimiento. Sin embargo, pues muchas veces estamos cayendo en eso, ¿no? O sea, tenemos que ser también clínicos, el cirujano también tiene que ser clínico. O sea, hay muchas cosas que por clínica lo identificas, y por clínica podemos identificar una estenosis, una insuficiencia, con solo saber el ciclo cardíaco, que muchas veces pues ya se nos olvida y todo. Y yo les aseguro que si les pregunto a mis compañeros, sea internista, sea lo que es anestesiólogo, el ciclo cardíaco, primero, por respeto no lo voy a hacer, y segundo, pues muchas veces hay que estarlo repasando de forma constante para saber cada una de las entidades que estamos viendo, ¿no? Pero eso es parte de lo que es la enseñanza. Y yo, obviamente, pues yo se los transmito porque es lo que yo veo. Entonces, eso es lo que trato de transmitirles. Y no crean que pues me molestan que entren o no entren, como les dije, a clases. Ahorita pues nada más me da gusto que primero 22 de los 22 estudiantes que tenemos, bueno, 24 que están a mi cargo, pues, pues 22 están, y los otros 2 pues ya nos comentado Yuli por qué no están. Pero pues no solo a cardio, a cualquier área, pues tratar de enfocar todo lo que es el conocimiento que tienen ahorita, que están dedicados a estudiar, pues es parte de lo que es la carrera, ¿no? O sea, es muy dura, difícil, con mucha carga de trabajo, tienen que estudiar mucho, pero pues tienen que emplear todas sus herramientas, y las herramientas que tienen primero a la mano es su estetoscopio y sus 5 sentidos. Ver, que vean al paciente, que lo exploren, hasta con el sentido del olor. Yo les puedo decir
que se puede identificar el olor a amoníaco, a una fresa, a fresado, de los pacientes cuando llegan con síndrome de abstinencia, a los, vamos a decir, alcohólicos, ¿no? Entonces todo eso pues nos va a dar una diferencia con respecto a los demás compañeros, pero eso pues va a depender de ustedes, no va a depender de mí. O sea, pues al final de cuentas pues yo ya me formé. Entonces, pero lo que les quiero transmitir es que utilicen todas las herramientas que tengan disponibles, pero en beneficio del paciente para llegar a un diagnóstico. Siempre tiene que tener un diagnóstico un paciente y no se puede ir sin ningún diagnóstico. Entonces, les hablo del ejemplo de ayer, que una mujer de 74 años que me llegue con una sella a los 74 años, cuando estoy seguro que la señora tiene 6 hijos, pues obviamente tuvo que ir con el ginecólogo, a no ser que la hayan tenido por parteras, pero pues la señora vive acá en Mérida. Entonces, dices, nadie le escuchó el soplo. Y nada más cuando ya tuvo datos de dificultad respiratoria, a alguien se le ocurrió pedirle lo que es un estudio de un eco para ver qué tenía y pues por medio de lo que es el eco, obviamente pues se documentó todo lo que les estoy comentando. Son casos que dices, no puede ser que todavía exista eso. Pero bueno, es parte de la enseñanza y es parte de lo que les transmito y es parte de lo que al menos un servidor o el grupo donde estoy, pues vivimos y vemos, pero pues tratamos de enfocarnos y tratarnos de transmitirles a ustedes todo le digo poco conocimiento porque cuando nosotros queremos abarcar es demasiado la medicina, pero pues en el círculo que nos movemos en cardiología o en un área más específica, pues logramos identificar. Entonces es algo que pues ojalá que se les quede, ¿no? Ahorita pues miren, vamos a ver, les había comentado, vamos a tratar de ser lo más breves y concisos porque ya me comentaron que probablemente sea el 10 o el 13 de diciembre el examen. Entonces nos tenemos que apurar pues para terminar así todo lo que es lo programado. Les voy a dar 2 clases. Las 2 clases que les voy a dar ahorita son sencillas. O sea, yo las veo sencillas para mí pues en el sentido de que pues no son complicadas. En este caso pues les voy a dar la fiebre reumática. La fiebre reumática pues en países de primer mundo está casi erradicada. Sin embargo, en países emergentes como nosotros, o todo Latinoamérica, África y todo, sigue habiendo fiebre reumática. Y la fiebre reumática va a traer como consecuencia las valvulopatías que ustedes acaban de comentar. Estenosis, insuficiencia, tanto de lo que es la mitral, que es la principalmente afectada, como la aórtica, como la tricuspidia y como la pulmonar. Entonces, en países emergentes como México y todo Latinoamérica, hablando de lo que es todo el continente americano, todavía sigue existiendo lo que es la fiebre reumática. En las bibliografías que ustedes leen, el Brownland, el Farreras, que es español, vamos a decir el Harrison, que es precisamente un libro de origen americano, estadounidense, pues ya mencionan la fiebre reumática como algo que se está erradicando. Sin embargo, pues nosotros seguimos teniendo pacientes con fiebre reumática y las complicaciones que traen como tal, que son la estenosis, la insuficiencia de cada una de las válvulas que ustedes mencionaron. Y ustedes vieron la etiología, casi la etiología se repite en todas las valvulopatías. Y en todas las valvulopatías viene siendo lo mismo, fiebre reumática, degenerativas y congénitas. Entonces, la fiebre reumática es más bien estadística, es más bien
siempre pues lo comento y hasta ni la debemos mencionar porque pues es algo que ya debió haber estado erradicado. Sin embargo, pues ahorita con la presentación que les voy a hacer, que es algo sencillo, pues le voy a mostrar los datos principalmente pivotes o que pueden preguntarse en lo que es el examen, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad autoinmunitaria sistémica y que va a estar relacionada con una bacteria, que en este caso que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Incluso hasta le ponían según la clasificación de Lancet. Ya cayó mucho en desuso las clasificaciones que les ponían el nombre, pero bueno, lo mencionan, si ustedes ven, según la clasificación de Lancet, así la mencionan, pero es principalmente ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y principalmente de fiebre reumática en personas menores de 40 años y sobre todo, pues el periodo en el cual se presenta lo que es el brote de fiebre reumática, casi va a ser siempre entre los 5 y los 15 años de edad. Había una discordancia entre qué sexo era el que predominaba entre mujeres y hombres, pero pues unos mencionaban mujeres 2-1, pero pues se llegó también a un consenso en el cual pues da por igual entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Y esto qué significa o qué es lo que te va a producir una fiebre reumática? Es un proceso inflamatorio en agudo o subagudo de característica inmune, es decir, los pacientes van a tener un factor predisponente para estar en contacto con el estreptococo y estos pues pueden desarrollar lo que es la fiebre reumática y trae como consecuencia a estos pacientes que son pues que tienen una predisposición que van a involucrar no solo que es la fiebre reumática por el brote agudo, sino que con el tiempo, si no se trata y se erradica de forma adecuada lo que es el estreptococo beta hemolítico, pues va a traer inflamación de forma generalizada, en el cual va a afectar articulaciones, corazón, sistema nervioso central y tejido celular subcutáneo, ¿sí? Pero lo que importa es que deja secuelas importantes y las secuelas que va a dejar va a ser principalmente a nivel del miocardio, del músculo cardíaco, ¿no? En el cual pues puede traer una pancarditis. Y cuando hablo de pancarditis, se va a afectar todo el sistema, tanto eléctrico como mecánico de el corazón. Por eso pues se llama como una pancarditis. Va a producir daño de una miocarditis hasta alteraciones de lo que es la conducción eléctrica, afectación valvar de cada una de las valvas que ustedes mencionaron, de la mitral, de la aórtica, de la tricuspidia y de la pulmonar, y que pueden irse acompañadas de una, ya sea una estenosis pura, una insuficiencia también pura, o puede ser mixta, es decir, que traiga una doble lesión, tanto estenosis como insuficiencia. Pero también, si los brotes son repetitivos y no se logra combatir de forma adecuada, ¿qué es lo que me va a traer como consecuencia? Que se van a afectar otras válvulas, principalmente en segundo, vamos a decir, de importancia la aórtica, en tercero la tricuspidia, y se menciona también la válvula pulmonar, que pues esos son más bien documentados por medio de lo que son las autopsias que se realizan en los pacientes que presentaron lo que es obviamente un padecimiento que condicionó que la muerte, y que pues dejaron que se haga lo que es las autopsias y se documentó que tenían alteraciones a nivel de lo que es la válvula pulmonar
condicionadas por como una secuela de una fiebre reumática, ¿no? Como les dije, pues la etiología pues es ocasionada por el estreptococo beta hemolítico. Pues una de las características importantes es que se ocurren en zonas endémicas, y las zonas endémicas, pues si quieren mencionar México, vamos a hablar de México. México es una zona endémica de lo que es en sí fiebre reumática, y que van a coincidir con las estaciones del año, es decir, en periodos de, vamos a decir, de invierno, pues es cuando se va a presentar los cuadros o los brotes de fiebre reumática, ¿sí? Y pues la distribución geográfica pues va a ser importante porque se va a dar en climas donde hay estaciones donde hay frío, ¿sí? En climas tropicales también. Pero lo importante de todo esto es que la fiebre reumática se va a deber principalmente a lugares donde pues hay mucho hacinamiento, donde se va a ver pobreza o malos hábitos higiénicos, y que pues de forma constante los pacientes están presentando o están en contacto de forma directa con lo que es el estreptococo o los procesos infecciosos respiratorios, ¿sí? Y que esto condiciona a que pues haya, vamos a decir, recaídas de forma constante. El problema es que pues no los identificamos y no les damos el tratamiento. Les aseguro que en la gran mayoría de los casos lo primero que se les da es la ampicilina. Primero, la ampicilina ya ni se usa. Y segundo, el tratamiento para la erradicación tiene que ser bien específico. En este caso, la penicilina benzatínica con su dosis según peso, y para dar lo que es la erradicación tienen que ser dependiendo también de la edad en el cual documentemos, según el peso, les vuelvo a repetir, y el tiempo que vamos a dar lo que es el tratamiento, que deben ser como mínimo 21 días, ¿sí? Una cosa muy importante es, como se menciona, la respuesta inmune específica, es decir, el huésped está predispuesto. Se ha documentado que hay sujetos que están predispuestos a que pues tengan afectación de lo que es el estreptococo, y cuando tienen afectación del estreptococo pues son más susceptibles a presentar un brote de fiebre reumática. No en todos los casos, pero se ha documentado que sí hay un factor, en este caso específico y de tipo genético, que afecta de forma importante a este tipo de pacientes, ¿no? O sea, son más susceptibles, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una profilaxis bien establecidas para evitar nuevos cuadros de brote de fiebre reumática, ¿sí? De esta forma, pues podemos tratar de erradicar lo que es el estreptococo, ¿no? Obviamente, pues, como se les dije, están entre los 5 y los 15 años de edad, ¿sí? Sin preferencia por el sexo, ¿sí? Se originan en climas templados, pues alta prevalencia en países emergentes, pobreza y hacinamiento. Es algo que pues es difícil de erradicar en los países emergentes, pero pues más que difícil, es falta de cultura y de educación, de nivel socioeconómico, de que podamos transmitirle a la gente de forma masiva que la fiebre reumática sigue existiendo. Y en lugar de que veamos la televisión en el cual pues hay ciertos anuncios, que tampoco es cuestión de propaganda ni nada, pero hay ciertos anuncios que se repiten y te meten a la cabeza, que también ya está bien estudiado, que son hasta mensajes subliminales que te meten a la cabeza
que tú tienes que ir a comprar ese producto porque ese producto pues es el boom en ese momento. En lugar de que pongan esos anuncios, deben poner la fiebre reumática existe en México y todavía sigue siendo una causa importante de patologías crónicas después de que tengan un brote de fiebre reumática y que tengan recaídas. Y esas recaídas, por ejemplo, si al paciente le da fiebre reumática a los 5 años y pues no se le dio el seguimiento correspondiente, no vamos a ver las complicaciones de ese paciente a los 5 años, ni a los 6 años, ni a los 7 años. Desgraciadamente lo vamos a encontrar cuando ya tengan 25, 30, 35 años, es decir, a los 20 años después de que les dio el brote de fiebre reumática, vamos a encontrar a esos pacientes. Pero cuando ya los encontremos, el problema es que ya hay alteraciones a nivel valvular, ya hay engrosamiento, por eso se hicieron los criterios, por eso se hicieron las clasificaciones, por eso salen todo lo que nosotros en algún momento vimos en lo que es la estenosis mitral, la clasificación de Wilkins. ¿Por qué? Porque se vio que hay alteraciones ya a nivel valvular, ¿sí? Y no solo a nivel valvular, también hay una pancarditis, es decir, una miocarditis que pues también puede evolucionar a una disfunción ventricular y que pues esto va a traer como consecuencia que el paciente pues empieza a ver deterioro de lo que es principalmente del músculo cardíaco y posteriormente también de lo que es el sistema de conducción, porque también el sistema de conducción se ve afectado y también vamos a ver alteraciones de la, vamos a decir, de la conducción eléctrica, también donde podemos documentar, vamos a decir, de primera instancia con un electro, prolongación del PR o bloqueo de primer grado. También se pueden dar con extrasístoles, ya sea supraventriculares, ventriculares, ¿sí? Y esto todo ocasionado también por afectación de lo que es la válvula mitral de forma predominante. La patogenia, pues, acá pongo parte de lo que es todo lo que es en sí la descripción de la fisiopatogenia, cómo se presenta, pero pues acá en este cuadro es más bien resumido. Obviamente se los pongo pues para que vean que también me pongo a leer, al igual que ustedes me pongo a leer para que cuando yo se los trate de explicar, vean también que lo saco de una bibliografía actual y del libro de lo que se lo están pidiendo. Esto está en el Guadalajara, está en parte del Brownland y del Harrison. O sea, todas estas bibliografías de allá saqué lo que es la presentación. ¿Y qué es lo que me dicen? Pues un primer episodio, ¿qué es lo que me va a dar? Pues me va a llevar a alteraciones. ¿Y qué alteraciones? Pues alteraciones principalmente a la larga de una cardiopatía reumática, secundario a episodios recurrentes de más bien o infecciones recurrentes del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Y esto va a causar una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es generalizada, pero afecta principalmente a nivel del corazón y principalmente a nivel valvular, ¿no? Obviamente, para que se dé todo esto, como habíamos mencionado, tiene que haber un huésped susceptible para que se pueda dar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y el agente etiológico, pues ya también lo comentamos, que es el estreptococo beta hemolítico, condicionado también por factores ambientales y experiencialmente lo que es el hacinamiento. Y vean acá cómo va bajando en cascada y viene dando que las infecciones repetidas van a causar pues mayor alteración y mayor inflamación de forma constante que va a traer alteraciones a nivel de articulaciones, del tejido celular subcutáneo, de lo que es, en este caso, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, ¿no? Y que pues al final de cuentas
después de 20 años seguimos viendo una cardiopatía reumática, ¿no? Acá pues es un desglosamiento, ¿sí?, de cada uno de los procesos que se van dando. Empezamos con un proceso infeccioso y se van desarrollando, cómo se va activando lo que es el estreptococo. Acá se los puse un poquito más, más ir desglosado hasta llegar a lo que es afectación del tejido valvular, pasando por lo que es todo lo que son el sistema inmune, donde se afecta los linfocitos T y los linfocitos B, y que estos van a traer como consecuencia que haya un desencadenamiento y una conglomeración de lo que son sustancias de tipo inflamatorio, donde entran las interleucinas, donde entran principalmente factores que van a desencadenar una respuesta inflamatoria ya crónica y que terminan ocasionando secuelas importantes que van a terminar incluso en un procedimiento quirúrgico, y cuando no se tratan de forma adecuada pueden incluso también llevar a lo que es la muerte. El cuadro clínico que te va a dar pues es un brote agudo o subagudo de un proceso infeccioso, ¿sí? Obviamente, pues tenemos que ser muy enfáticos en todo esto. Tenemos que tratar de identificar cuando tienen el brote, y que pues tenemos que hacerle lo que son los exudados faríngeos. Cuando hacemos los exudados faríngeos, no es para que, porque yo quiero identificar qué tipo de bacteria tiene para poderla combatir. Sin embargo, me incluyo, pues muchas veces nos es fácil dar un tratamiento y ya que pues ceda lo que es el proceso, mandarlo a casa y pues ya no volverlo a ver. Obviamente no es mi área, ¿sí? Pero pues normalmente nos ha tocado en algún momento dar consulta, y cuando vemos todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Le damos el tratamiento y se van a casa y ya no sabemos más del paciente, no sabemos ya la evolución que tuvo, cuando pues si estuviésemos en otros lugares, o sea, se le daría el seguimiento, se les vería el tipo de bacteria que está teniendo, y pues en base al tipo de bacteria, por medio de lo que es, en este caso, el aislamiento de lo que es la bacteria, virus u hongo que tengan, pues se le da el tratamiento específico, que sería lo ideal. Sin embargo, pues no lo hacemos. Entonces, acá los síntomas que te van a dar son de un proceso infeccioso: malestar general, astenia, mialgias, artralgias, hiporexia, pues te puede dar fiebre. La fiebre casi siempre no pasa allá de los 35.5 grados, o sea, es muy raro que un paciente con fiebre reumática o con un brote de una fiebre reumática aguda que te pase de 39, ¿no? Pero pues son datos que te van dando y que vas viendo, sobre todo en regiones o en zonas conurbanas donde hay hacinamiento y donde pues no hay una cantidad de ingresos suficientes para poder solventar la enfermedad del paciente, porque les aseguro, se enferma uno y se enferman los 5 que están alrededor, mamá, papá, hijo, hija, y no sé, pues hay 5 o 6 familias, perdón, 5 o 6 personas que viven en una casa, pues, donde nada más hay 2 cuartos. Obviamente, pues, la bacteria se disemina rápidamente y pues la bacteria sigue circulando, y es donde se empiezan a presentar los brotes de forma constante, y obviamente, pues esto condiciona a que tengan nuevamente contacto con lo que es la bacteria, y esto pues ocasiona una reinfección y otra reinfección que al final de cuentas acaba con un proceso inflamatorio con lesiones importantes de cronicidad, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Pues una
primero, de primera instancia, me va a dar una artritis. Pues una artritis se llama artritis migratoria, ¿sí? O una... ¿Por qué le llaman migratoria? Porque tiene unas características que de una articulación se va, no sé, me da en la articulación del codo y de repente me aparece en una inflamación a nivel de lo que es la rodilla. Por eso le llaman migratoria, ¿no? Entonces, inflamación principalmente de articulaciones medianas. Siempre va a respetar las articulaciones grandes, principalmente como lo que es la cadera y lo que son las articulaciones sacroiliacas, y las articulaciones pequeñas tampoco son afectadas por lo que es la fibra reumática, interfalángicas, intervertebrales y temporomandibulares. Aunque les voy a decir, esto, recuerden, es parte de una bibliografía y en el cual no necesariamente no se pueden afectar. Te lo dicen, pero nosotros tenemos que ser individualistas en cada uno de los pacientes. O sea que no porque te lo diga lo que es el libro, quiere decir que no se vayan a afectar. O sea, los estudios te dicen que respetan las grandes articulaciones y las pequeñas articulaciones, que así viene en la definición, pero conociendo todos los hábitos que tenemos, todo lo que son las deficiencias del sector salud que pues padecemos, tengan por seguro que yo de forma particular, ese no viene en el libro, yo le estoy diciendo de forma particular, yo le digo que afecta a cualquier articulación. ¿Por qué? Porque sí, el primer mundo identificó que va a afectar articulaciones mayores, perdón, respeta las articulaciones mayores y las pequeñas, y siempre van a estar afectadas las articulaciones medianas, pero en mi experiencia que tengo, pues sí, afecta yo creo que a todas las articulaciones. Por eso siempre tenemos que individualizar y tenemos que tratar de identificar esa artritis que se presenta en esos pacientes. Obviamente, la característica, eso pues también sí puede ser pregunta de examen. Tiene una característica especialmente que es saltón, es decir, que pasa de una articulación a otra en el transcurso del tiempo y casi siempre va a estar afectada más de una articulación. También puede haber una inflamación principalmente de lo que es extravascular, principalmente de la cavidad articular, y esto pues va a haber consumo de complejos y también va a causar dolor a nivel de lo que son las articulaciones, ¿no? Y la artralgia es un síntoma en específico, pero que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se acompaña una faringitis de dolor a nivel de articulaciones, pues tenemos que poner un poquito de énfasis y descartar si el patógeno que le está condicionando no es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si es así, pues hay que erradicarla, principalmente ¿con qué? Con penicilina. Y la penicilina en 1939 pues la descubrió Fleming. O sea, tenemos ya casi 100 años que identificaban la penicilina. Entonces, si nosotros vemos todo este proceso con un medicamento ya antiquísimo, podemos erradicar una patología que todavía sigue siendo importante en los países emergentes. La Corea de Sydenham principalmente se afecta parte de lo que es el sistema nervioso central y que pues se va a dar principalmente a nivel de los núcleos extrapiramidales. Si ustedes recuerdan un poquito de anatomía, pues recuerdo también que se vio anatomía en primer año, pues de los núcleos extrapiramidales. Y cuando se afectan los núcleos extrapiramidales, una de las manifestaciones van a ser los movimientos incoordinados, o sea que no puedes controlar los movimientos que manifiestan estos pacientes, porque a nivel de estos núcleos es cuando están afectados y que mientras más los quieras tratar de controlar, más se van a afectar. Por lo tanto, pues es algo que también tenemos que
tener en cuenta, o sea que se van a afectar principalmente los de forma generalizada. El que quiera tratar de controlar en la Corea de Sydenham, o sea, no la va a poder controlar y al contrario se va a exacerbar. Es como el Parkinson. Si el Parkinson yo trato de que, vamos a decir, por mi propia voluntad tratar de controlarlo, no, pues al contrario se va a poner más de manifiesto. ¿Por qué? Porque pues están afectados principalmente unas estructuras que van a condicionar que haya mayor movilidad cuando nosotros queremos controlarlo. La característica fundamental en el cual la Corea es importante es que se presenta en vigilia y durante el sueño desaparece. Es una característica especial y pregunta de examen. Los nodos subcutáneos, ¿sí? También se van a presentar. Ya ahorita no los vamos a visualizar. Alcancé a visualizar algunos, yo no he vuelto a ver más que como en 3 o 4 casos. Más bien, yo nunca vi este tipo de afectaciones en el cual pues que se van a dar principalmente en las articulaciones, pero más bien lo que yo alcancé a ver es persistente, que son los subcutáneos. Entonces, si a mí me preguntan si yo llegué a ver eso, no. El que sí llegué a ver fue este tipo de, vamos a decir, lesiones subcutáneas en un paciente de 18 años y que pues presentaba lo que son pues fiebre reumática y que pues ya tenía afectación a nivel valvular. Entonces se sigue presentando. El eritema marginado también lo he visto, ¿sí? Que se presentan, en este mismo paciente se presentó, pero pues más bien acá es algo que pues lo logramos visualizar y pues documentar, ¿no? Y que se acompaña de principalmente de ataques de fiebre reumática, ¿no? Y pues acá el órgano principal por el cual se hace referencia y énfasis es la carditis o, como se debe de decir, una pancarditis, ¿sí? Ataque reumático agudo se caracteriza por inflamación cardíaca, es decir, va a ser una pancarditis y que va a estar afectado todo lo que son las estructuras del miocardio, endocardio, pericardio, es decir, te van a producir una endocarditis, te van a producir una miocarditis, te van a producir una pericarditis, te van a producir ataques del sistema de conducción, porque va a haber también inflamación del sistema de conducción y que te van a traer lo que son arritmias, ¿sí? Cuando hablamos de en sí del órgano que nos compete, de ataque al miocardio, vemos que pues ataca a la contractilidad y esto te va a condicionar por la inflamación que hay a nivel de las miofibrillas y que esto va a producir una disminución de la contractilidad y que te va a llevar a una cardiopatía dilatada, pero que también pues te puede dar otras manifestaciones, no solo lo que es la cardiomegalia, sino las consecuencias que te va a traer lo que es la cardiomegalia, como por ejemplo son alteraciones en el sistema de conducción, porque también como ya está afectado lo que es el corazón y es una inflamación generalizada, también te va a traer lo que son a nivel del sistema de conducción, taquicardias, te va a llevar a incluso hasta lo que es una falla cardíaca, donde se menciona que va a tener las manifestaciones características de una insuficiencia cardíaca. Como hemos visto, la insuficiencia cardíaca es parte de un síndrome en el cual pues te puede dar muchas características y hablando del corazón, lo que te va a dar la taquicardia y el ritmo de galope. También cuando se empieza a perpetuar toda esta patología de una pancarditis, te va a dar lo que es una insuficiencia cardíaca refractaria y que esto te va a llevar a lo que es un deterioro de forma progresiva y lenta a una caquexia cardíaca y posteriormente pues a una falla del ventrículo
condicionando lo que es pues la muerte. La persistencia de la actividad reumática por un tiempo prolongado es una secuela cicatrizal principalmente de lo que es la miofibrilla y que trae como consecuencia todo lo que les he comentado, ¿no? Como les dije también, está afectado principalmente el sistema de conducción. El sistema de conducción va a estar dado por alteraciones principalmente de prolongación del sistema PR. Y en el sistema PR pues va a haber bloqueos de primer grado. Se van a dar extrasístoles auriculares y ventriculares. ¿Sí? Va a haber o te va a condicionar una endocarditis. Acuérdense que también cuando vimos parte de lo que son las válvulas, las endocarditis juegan un papel importante. Te va a dar lo que son insuficiencias, te van a dar estenosis, según el grado de afectación, cómo se va a estar presentando, se van a afectar cada una de las válvulas. Y pues la válvula que se afecta más es la válvula mitral, ¿sí? También se van a afectar no solo lo que es la válvula mitral, sino que también se va a afectar la válvula aórtica, ¿sí? Que como bien dice acá, la válvula aórtica se ataca con menor frecuencia que la válvula mitral, es decir, que a la que afecta de forma predominante va a ser a la válvula mitral y posteriormente también a la válvula aórtica, y que pueden estar presentes ambas, tanto la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Y por qué se van a presentar o por qué se afecta tanto la válvula mitral y la aórtica? Porque pues no erradicamos y no hacemos la profilaxis de forma adecuada y estos pacientes se exponen nuevamente en contacto con lo que es el estreptococo, y sabemos que si hay una susceptibilidad genética, van a traer como consecuencia que tengan nuevo ataque de fiebre reumática, pero que desgraciadamente ya va a ser subclínico porque las manifestaciones fluorías ya los tuvo, ya está afectada la válvula mitral, y que pues al no tratar de forma adecuada lo que es ese proceso o una recaída o un contacto con lo que es el estreptococo beta hemolítico, cuando el paciente ya tiene una afectación a nivel valvular, pues es lo más seguro que vaya afectando también a otras válvulas, ¿no? Y también lo dijeron ustedes en las presentaciones de tanto de la válvula mitral como la aórtica y como la tricuspidia. Se afectan principalmente por alteraciones o como etiología la fiebre reumática. La fiebre reumática va a estar presente principalmente porque son recaídas de forma constante y que no se tratan de forma adecuada. Y la válvula pulmonar, pues lo único que conocemos, en sí yo no he visto ninguna valvulopatía reumática, más que pues descritas nada más en la literatura y por medio de necropsias. O sea, todo eso que estamos viendo va a ir afectando de primer orden mitral, aórtica, tricuspidia y de último la pulmonar. Pero pues todo esto, pues tenemos que saber identificar a qué válvula va a estar afectada, qué tipo de afectación va a tener, si es insuficiencia, si es estenosis, si es doble lesión, en este caso valvular, tanto estenosis como la insuficiencia, para que nosotros lo podamos tratar, ¿sí? También se afecta lo que es el pericardio, o sea, como su nombre lo dice, es una pancarditis. Y acá, pues, ¿qué es lo que se va a ver? Es aumento del líquido pericárdico, principalmente va a causar lo que son alteraciones en lo que es el llenado, va a haber lo que es también cuando ya hay una cantidad de líquido importante a nivel del pericardio, ¿sí? También va a haber colapso de aurículas y ventrículos, tiene su nombre, todo esto que menciono acá, cuando hay un colapso de la aurícula, principalmente en el ciclo cardíaco, nosotros, o sea,
les menciono mucho el ciclo cardíaco porque yo utilizo mucho el ciclo cardíaco para que yo pueda identificar y yo pueda decir que el derrame cardíaco o pericárdico es con una repercusión hemodinámica. Yo me tengo que basar en el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hay un colapso a nivel de sístole que hay un colapso a nivel de diástole. Entonces, cuando hay un colapso a nivel de diástole, va a haber mayor afectación, porque acuérdense, ¿en qué periodo se llenan más las arterias? En fase de diástole. Entonces, si hay un colapso a nivel diastólico, sí, pues esto me va a traer como una repercusión hemodinámica, y al haber una repercusión hemodinámica, me va a traer ya datos de falla. Entonces, por eso yo utilizo mucho el ciclo cardíaco. O sea, yo cuando hago un estudio, yo tengo que tener mi electrocardiograma. Lo puedo hacer en un paciente que me pidan de forma urgente para valorar principalmente cómo se encuentra todo lo que es en sí la movilidad del paciente. Pero si yo hago un estudio en el cual pues está programado, yo tengo que tener mi electro para ver el ciclo cardíaco en el cual dónde está viendo lo que es dónde voy a ver la alteración y qué tipo de alteración, ya sea insuficiencia, ya sea estenosis, ya sea alteraciones de la movilidad, o sea, todo es lo que nosotros valoramos de forma constante, ¿no? Obviamente sí alteraciones de lo que es el ritmo, no es lo mismo hacer un estudio con un paciente hiperdinámico, y al hablar de hiperdinámico yo le voy a decir que está hipotenso, está con taquicardia, está con falla cardíaca, está congestivo, está con el tercer ruido, con galope, ¿sí? Entonces, todos los parámetros ecocardiográficos cambian cuando encontramos en un paciente en una fase aguda, a que cuando yo hago un ecocardiograma en un paciente estable, que los parámetros hemodinámicos que en algún momento vi en el paciente en etapa aguda, probablemente ya no los tenga en etapa ya de estabilización sin deterioro hemodinámico. Por eso es importante el hecho de lo que es el ciclo cardíaco, y vean todo lo que condiciona. No solo condiciona lo que es derrame pericárdico, sino que también condiciona una pericarditis aguda, que es una inflamación y un aumento de la refractariedad de lo que es la bolsa del pericardio, principalmente de todo esto, y que va a traer como consecuencia alteraciones también como depresiones del ST, pero que pues allá van a ser muy característicos, y que también se tienen que es un diagnóstico diferencial de lo que son las cardiopatías isquémicas. La diferencia, como hay una depresión del segmento ST, la característica principal de la pericarditis aguda, sí, estoy hablando de ahorita de la pericarditis aguda, va a ser que la depresión se va a dar en casi todas las, tanto en las derivaciones horizontales como en las derivaciones frontales, a diferencia de lo que es el infarto, que pues nada más se da en dos derivaciones contiguas para que sea significativo y para que yo pueda dar el diagnóstico. En cambio, en la pericarditis siempre va a haber la depresión en casi todas las derivaciones, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Los exámenes de laboratorio, pues principalmente la biometría hemática, pues que son muy inespecíficos, pero que nos ayudan y nos orientan. Obviamente, si tenemos un proceso infeccioso, ¿qué es lo que voy a tener? Pues una leucocitosis. A no ser que el paciente esté inmunocomprometido, pues vamos a encontrar una leucopenia, que también es importante porque los pacientes no deben tener leucopenia, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un paciente con leucos de 2000, pues yo digo, pues tiene un proceso infeccioso, pero tengo que también ver el trasfondo patológico que tiene, que puede ser condicionado por una inmunodepresión. Entonces, también eso es importante, ¿no? Como todos los procesos infecciosos van a causadas por el estreptococo beta hemolítico, van a producir un proceso inflamatorio generalizado. ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar?
la velocidad de sedimentación globular aumentada, la proteína C reactiva aumentada. Actualmente hay una proteína C reactiva ultrasensible, que es el que pues normalmente pues utilizamos, que también va a estar aumentada. Entonces, todos esos factores los tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos lo que es el diagnóstico. Si tienen leucocitosis, los marcadores de inflamatorios están elevados, y lo que es la hipergamaglobulinemia, que también son elevaciones principalmente de laboratorio, pero que desgraciadamente, pues cuando yo pido este tipo de estudios, o sea, cuando uno sale de la carrera, lo empieza a pedir, pero nada más hay pues a nivel central, pero lo tienen que saber para que ustedes en algún momento también lo puedan pedir. Ahorita hay laboratorios que ya nos invadieron, está el Chopo, hay varios laboratorios que ya están precisamente ya bien establecidos acá en Mérida, y que sí manejan este tipo de estudios. Sin embargo, si yo le llego a pedir esto a un paciente, pues simplemente ya le quité 3,000 pesos, porque es lo que cuesta. ¿Por qué? Porque primero ni siquiera lo van a procesar acá, lo van a llevar a la Ciudad de México para que lo procesen, y te van a dar el resultado en 3 o 4 o 5 días. ¿Para qué yo quiero un resultado en 5 días? Si con esos que yo tenga, y si yo los sé interpretar, pues con eso me va a ser suficiente para poder identificar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? También están los antiestreptolicinas, que es mucho más específico, pero también nos encontramos con esa disyuntiva. Ustedes lo van a ver en el servicio social, lo van a ver los que se vayan a salubridad, incluso hasta en el IMSS, piden antiestreptolicinas, y a pocos pacientes van a derivar para que se los realicen. ¿Por qué? Porque primero no hay los suficientes reactivos, o simplemente pues los reactivos pues como fueron pocos, pues, y no se piden de forma constante, ya caducaron, y por lo tanto pues lo tenemos, pero a la vez están muy restringidos para poder llevarlos a cabo. Y nuevamente también la parte económica, que sí es muy importante a la hora de seleccionar qué tipo de estudio le vas a hacer. Pues te encuentras de que cuestan 3,000 pesos. Entonces, si yo ya le pedí previamente lo que es una hipergamaglobulinemia y le pido lo que es antiestreptolicina, ya tenemos 6,000 pesos, ¿sí? De estudios de laboratorio, pero todavía me falta el tratamiento, el seguimiento del paciente, si lo tengo que hospitalizar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que valorar, pero también tienen que saber que se pueden pedir, y si el paciente pues tiene el recurso o tiene lo que es seguros de gastos médicos, que lo pidan. Pero hay algún examen que ese sí es sencillo, un exudado faríngeo, que le piden un exudado faríngeo, y si me sale lo que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a erradicar. ¿Con qué? Con penicilina. ¿Cuánto cuesta una penicilina? Eso sí, lo pueden preguntar. 50 pesos cuesta un frasquito de 1.200.000. ¿Y eso cuánto se lo voy a poner? Se lo voy a poner durante 21 días, ¿sí? En una etapa aguda. Y ya luego le hago una profilaxis dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, y con eso lo voy a erradicar. Yo ya tengo ya mi diagnóstico, leucocitosis, tengo lo que es todo lo que son los marcadores inflamatorios elevados, y me sale con un exudado faríngeo positivo para lo que es estreptococo beta hemolítico, pues ya tengo el diagnóstico, o sea, sin que yo le pida otras cosas. Sin embargo, está descrito, y como está descrito se los tengo que comentar. El gamagrama cardíaco, útil. Nuevamente nos encontramos con esa disyuntiva. Muy buenos. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dar, me van a marcar principalmente el miocardio por medio de lo que son unos, en este caso, vamos a decir, sustancias que se inyectan a través vía intravenosa, y que los tengo que meter a una gamma cámara, o lo que es como una tomografía, para que podamos ver cómo se marca el proceso en cuestión de lo que es
cuando hay un proceso inflamatorio. Cuando es positivo, pues ya casi me da el diagnóstico de que pues hay una miocarditis. Ahora yo tengo que buscar el agente etiológico porque pues sí, es cierto, todo esto me lo va a dar precisamente el gamagrama cardíaco, pero acuérdense, cuando hay un proceso inflamatorio no necesariamente tiene que ser fiebre reumática, hay otros procesos inflamatorios que me pueden condicionar a un proceso inflamatorio a nivel cardíaco, igual que lo que es el Galio 67, que va a ser también específico para determinar y documentar lo que es la fiebre reumática, ¿no? El ecocardiograma básico. ¿Por qué le llamo básico? Porque pues es una herramienta tan sencilla y tan fácil cuando la utilizamos para nuestro beneficio, en el sentido para tratar de identificar alteraciones, que pues acá pues valoramos principalmente cómo hay ya una afectación a nivel de lo que es la válvula mitral, y que pues también podemos valorar también datos de insuficiencia, en el cual pues obviamente también ya hay una afectación, pues acá yo ya le podría decir ya una doble lesión de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque tengo tanto estenosis como una insuficiencia. Y eso pues va a ser también una herramienta básica y de gran utilidad para poder diagnosticar de forma adecuada a mi paciente. Si yo ya identifiqué que el paciente tiene fiebre, ya identifiqué que tiene leucocitosis por medio de lo que es la biometría hemática. Si estoy viendo que tiene marcadores de respuesta inflamatoria elevados y que le hago un ecocardiograma y ya tiene alteraciones, ¿sí? Principalmente a nivel de lo que son las válvulas, pues yo ya les hice el diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico de lo que es fiebre reumática. Y obviamente este cuadro, por favor, que se me lo aprendan. Así como les dije el de Carpentier, el score de Wilkins, también este cuadro pues es importante porque son los criterios de Jones. O sea, los criterios de Jones siguen siendo pues válidos para identificar, y pues te lo dicen claramente, ¿sí? Dos criterios mayores o un criterio mayor o dos criterios menores te van a dar el diagnóstico, o lo que es el diagnóstico de una recaída o que sea recurrente con dos criterios mayores o un criterio mayor. ¿A qué me estoy refiriendo? Criterios mayores, sí, a la carditis, poliartritis, a la corea, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Y que también los podemos dividir. ¿Por qué? Porque pues imagínense, cuando yo los estudié nada más eran criterios de Jones. Ni siquiera había modificados. Pero ahorita pues vean, ahorita dicen criterios de Jones revisados y modificados, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen a pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, y te van a poner las características de cada uno de ellos, pero en general los criterios mayores son principalmente 5, ¿sí? Que esos tenemos que aprenderlos, y sobre todo, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Y los criterios menores, pues son la poliartralgia, la fiebre, el aumento de los marcadores inflamatorios, principalmente en este caso la velocidad de sedimentación globular, el PR prolongado para la edad, es decir, por las alteraciones de la conducción, la monoartralgia, pues en cuestión de lo que es ciertas alteraciones que se van a dar en pacientes que sean de alto riesgo y que pues me llevan como consecuencia a dar un diagnóstico más certero. Por lo tanto, esta es una parte importante que sí necesito que se lo aprendan. Según lo que es el Instituto Nacional de Cardiología, pues hizo un seguimiento de los pacientes, que es prácticamente lo que les acabo de comentar. Se les dio un seguimiento durante más de 30 años y que pues vieron la evolución de los pacientes, ¿sí? Yo les diría que pues sí, en parte estuvo un poquito sesgado, pero pues lo hicieron. Al menos
empezaron a valorar a todos los pacientes que entraran a la cirugía y les hacían una encuesta para documentar si habían tenido un proceso o un brote de fiebre reumática en la infancia, y pues concluyeron pues prácticamente casi lo mismo, ¿no? O sea, de las alteraciones de la válvula mitral, los porcentajes que se dieron, qué afectación o qué válvula se afectaba con mayor frecuencia, que en este caso que es la válvula mitral, y que iniciaba con una insuficiencia mitral, y que con el tiempo, con la calcificación que había por cada recaída, pues se empezaba a hacer estenótica esta insuficiencia, y al final de cuentas acababa con una estenosis de grado importante y condicionaba una doble lesión mitral, ¿sí? La siguiente que se presenta es la válvula aórtica, que también es consecuencia de pues las recaídas constantes que tienen los pacientes, y que también llevó a un procedimiento quirúrgico por esta entidad, ¿sí? La valvulopatía tricuspidea también condicionó la evolución de lo que es la fiebre reumática, pero ya en casos un poquito más aislados, y pues ya la que definitivamente pues se documentó más bien por lo que son estudios de autopsia fue la válvula mitral. O sea, ¿qué quisieron dar a entender los del Instituto de Cardiología? Pues que es, la verdad, pues es buena escuela, pero pues nada más le dieron seguimiento a lo que habían leído y constataron lo que ya se había establecido. O sea, se le dio el seguimiento correspondiente, pero llegaron a las mismas conclusiones que pues tenía lo que es el Brownland, lo que es el Harrison, o sea, de que la válvula mitral es la principalmente afectada, que depende de los brotes, que los brotes van a llevar a mayor deterioro de lo que es la válvula mitral, y que pues posteriormente por las recaídas se va a afectar la válvula aórtica, y por las mismas recaídas se va a afectar la válvula tricúspide, y pues por último pues hicieron por descarte ya la válvula pulmonar, pues por medio de lo que son las necropsias. El problema importante acá es que ¿qué hacemos con el adulto? Porque en el adulto también tiene problemas reumáticos, o sea, principalmente de secuelas de lo que es la fiebre reumática. Con estos tenemos que identificar e investigar si tuvo algún cuadro de fiebre reumática en la infancia. Si tuvo un cuadro de fiebre reumática en la infancia, pues lo más seguro es que tengan, vamos a decir, brotes consecutivos de lo que es una actividad reumática, o que se expongan nuevamente a lo que es la bacteria, y esto pues va a condicionar a que la válvula que está afectada, si ya lo operaron o ya le hicieron una corrección quirúrgica, pueda hacer que se deteriore lo que es esa válvula, o que nuevamente se afecte otra válvula, en este caso la válvula aórtica. Entonces, cuando nosotros identificamos que hay brotes constantes de fiebre reumática, ¿qué se tiene que hacer? Tratamiento profiláctico de por vida. Entonces, eso es una cosa importante que tenemos que hacer en la carditis reumática del adulto. Y la otra, pues, es la cirugía. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa con los pacientes que tienen una fiebre reumática ya con secuelas? Como ya no tienen el cuadro florido en este caso, del escolar y el adolescente, es que pues ya tienen la valvulopatía establecida, y por lo tanto estos pacientes siempre terminan en un procedimiento quirúrgico. El problema no es eso, sino que se siguen exponiendo las complicaciones de recaídas y de deterioro de forma constante de lo que es la válvula, pues van a ser más frecuentes y van a ser sometidos a procedimiento quirúrgico, es decir, van a tener disfunción valvular o pueden afectarse una válvula que previamente no estaba afectada. Esto es lo importante de lo que es la fiebre reumática del adulto.
dos cosas importantes. Saber identificar que el paciente con una fiebre reumática en el adulto no va a tener como consecuencias las manifestaciones floridas que el escolar y adolescente. Y segundo, los procedimientos quirúrgicos que se lleven a cabo, si el paciente se sigue exponiendo, trae como consecuencia que haya mayor deterioro de lo que es las válvulas o lo que es la prótesis que se estableció y que puede afectar a otra válvula que previamente no estaba afectada. Son dos cosas importantes que tenemos que valorar en los pacientes adultos. ¿Qué tenemos que hacer? Medidas generales. Yo le daría una promoción en la televisión de todos los padecimientos endémicos que tenemos acá. Imagínense, lo vamos a ver quizá más adelante, espero que lo logremos ver, Chagas. O sea, Chagas, o sea, ustedes le preguntan a los europeos Chagas y dicen, ¿qué es eso? Pero de repente voltean la vista para lo que es Europa Oriental, África y América Latina y ven que hay Chagas. ¿Y Chagas qué es? Es el PIC que conocemos nosotros, que pues entra en nuestro organismo por medio de lo que es el PIC, que inocula principalmente a nivel ocular y que pues de forma aguda van a tener una manifestación de una dermatitis. Ya le llaman el signo de Romaña, principalmente quedan dermatizado todo lo que es el ojo, pero el problema no es eso, que se inoculan dentro del organismo y se van a nivel sistémico. ¿Y saben a dónde van a parar? Principalmente al ventrículo derecho. Y van a afectar principalmente el ventrículo derecho, que va a traer datos de deterioro de falla cardíaca derecha. Y eso pues lo va a dar principalmente Chagas. Entonces es lo mismo que sucede con la fiebre reumática. La fiebre reumática, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el patógeno, darle seguimiento, darle lo que es la profilaxis, ver el tipo de, si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo, y darle lo que es la profilaxis con factores de riesgo de por vida. Si no tiene factores de riesgo, revisiones constantes cuando vayan a ser sometidos a un procedimiento, vamos a decir, bucal, por endoscopía, o sea, cada vez que vayan a ser sometidos a un procedimiento donde haya posibilidad de una transmisión de la bacteria, pues hay que darle seguimiento a este tipo de pacientes, ¿sí? Obviamente es medidas generales, ¿sí? Evitar lo que es la respuesta inflamatoria. Si ya tenemos la fiebre reumática, pues darle tratamiento a base de lo que son principalmente los antiinflamatorios. ¿Cuál se le va a dar? La aspirina. La aspirina pues es un medicamento hiper barato, ¿sí? ¿Qué le voy a dar? Corticoides. Y dependiendo de las manifestaciones que se vayan a dar, voy a manejar ya medidas un poquito más específicas dependiendo de las manifestaciones o los signos y síntomas que tenga lo que es el paciente. En estos dos cuadros que les pongo van a ser tratamiento farmacológico, principalmente de elección en la prevención primaria, y en la prevención secundaria, cómo voy a manejar al paciente, y sobre todo, si es alérgico, pues las alternativas que tengo para manejar. Pero hay pacientes que son alérgicos a todo esto. Entonces, ¿qué le daría? Pues afortunadamente ya hay medicamentos que podemos manejar, como las quinolonas. Entonces le ponemos una quinolona y le damos un seguimiento hasta erradicar lo que es el proceso infeccioso. Pero se tiene que erradicar para evitar esas recaídas o evitar que haya mayor deterioro a nivel de lo que es a nivel cardíaco. Como les dije, el tratamiento inflamatorio, ¿con qué se lo voy a dar? Con aspirina, ¿sí? Con corticoides, ¿sí? ¿Y esto es para qué? Para limitar lo que son los procesos inflamatorios. Ahora,
Si el paciente ya tiene todo el cuadro florido y todo, y ya tiene datos de insuficiencia cardíaca, ¿qué le tengo que hacer? Manejo de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca, ¿sí? Compenso la falla cardíaca. Si el paciente no tiene tanto deterioro de lo que es la función ventricular y se puede llevar a un procedimiento quirúrgico para recambio de lo que es la válvula mitral, se lleva a procedimiento quirúrgico. En el caso que no se pueda, pues simplemente pues pues le damos tratamiento de sostén para que pues evitemos lo que es, vamos a decir, mayor complicaciones. Y si el paciente ya lo agarramos con una fracción de eyección del 10 y en el cual pues si tenemos un buen candidato para ser sometido a trasplante cardíaco, pues trasplante cardíaco. Siempre y cuando no hayan un proceso agudo o recaídas de forma constante del paciente. Tratamiento de la miocarditis, principalmente dependiendo de las manifestaciones clínicas que me tenga la miocarditis. Si es un proceso pues agudo, pues le voy a dar principalmente tratamiento antiinflamatorio. En el caso que la miocarditis, acuérdense que también lleva a una falla cardíaca, pues le doy tratamiento para falla cardíaca y tratar de identificar cuál es la etiología de la miocarditis. La miocarditis la puede dar no solo lo que es la fiebre reumática, sino que otras entidades patológicas nos pueden conducir a una miocarditis, ¿sí? La profilaxis es importante que se le dé a los pacientes, sobre todo pues en los países en vías emergentes. En vías emergentes, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues educación, educación y más educación, que creo que es la piedra angular. Si nunca vamos a tener educación, no nosotros, sino de forma general, pues simplemente, pues vamos a cambiar la estructura de nuestro país. Pero mientras sigamos dependiendo o que de forma directa con el gobierno o esperanzarnos de lo que nos dé el gobierno, nunca vamos a cambiar esa forma de erradicar enfermedades que son de países emergentes. Entonces, la única forma en la cual podemos erradicar, ¿sí?, principalmente estos padecimientos es con educación, educación y más educación. Es decir, que tengamos una sociedad donde pues haya un nivel cultural, social más equitativo. Esa es la única forma en la cual vamos a poder erradicar todo esto. Mientras tanto, si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tampoco yo me voy a agarrar y me voy a morir por los pacientes. No, simplemente les voy a dar una profilaxis y les voy a dar un seguimiento tal cual debe ser y tal cual me dicen las guías. ¿Con qué? Veo un brote, identifico lo que es el brote de fiebre reumática, le hago lo que es el exudado, veo los marcadores inflamatorios, veo que sí tiene el cuadro, le doy el tratamiento profiláctico y dependiendo de los factores de riesgo, le doy profilaxis de por vida o lo estratifico para que cuando ves que vaya a lo que es el dentista, una endoscopía, una cirugía, pues le doy el tratamiento profiláctico correspondiente para que este paciente esté protegido de alguna recaída o algún brote. Y esto pues es de forma general lo que les menciono. Ya de forma general, ¿por qué? Porque pues si ustedes ven, es un resumen que pues te da prácticamente todo. Te da la definición, el periodo de latencia, te va a dar lo que es la fiebre reumática, y si vamos en sentidos de la manecilla del reloj, epidemiología, etiología, fisiopatología, anatomía patológica, cuadro clínico, lo que es el diagnóstico, tanto clínico como de laboratorio, lo que son el tratamiento, que son pacientes con factores de riesgo, lo que son el tratamiento médico, si son alérgicos, y terminamos con lo que es la profilaxis. O sea, si yo les hubiese pasado esta diapositiva, con esta diapositiva me quedaba y ya no les explicaba nada más, porque con esto pues tenemos todo y es un resumen
de todo lo que les he explicado y de todo lo que pues hemos visto durante todo lo que es la presentación, que esto es algo que pues lo tenemos que tener en cuenta y pues saber, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bastante claro, doctor. Gracias. ¿Sí? Son las 7 de la noche. Miren, yo ya tengo preparada la otra clase, no es mentira. Obviamente, pues ya no se la voy a dar, pero pues yo ya tengo preparada la otra clase. A ver, déjame ver. Y que ya estaba preparada también para que la dé. Tienen clase ahorita, ¿no? Algunos, doctor, no todos. Ok. Bueno, de todas formas, pues está acá la presentación. Son un poquito, 250, 50 diapositivas. La verdad es casi lo mismo. O sea, está sencillo. La verdad, estas dos clases están bien sencillas, pero muy bonitas, muy didácticas y que pues de forma constante lo vamos viendo, ¿no? Se las doy el jueves de forma completa. Trataré de ser más breve, sí, 20 minutos. Y sí me gustaría que veamos, aunque sea dos